Amigos de Misión Lectura, ¿cómo están? El día de hoy estamos muy emocionados porque tenemos un invitado súper especial. Está con nosotros el escritor, profesor, deportista y lector Jorge Eslava Calvo. ¿Cómo está, Jorge? Gracias por recibirnos en su hogar. Clarita, muchísimas gracias, amigas y amigos. Encantado de estar contigo y de responder a tus preguntas. Cuando me has presentado, no sé si es el orden que corresponde. A veces me siento más deportista que profesor, a veces me siento más lector que escritor, pero son actividades que las practico con pasión y con persistencia. No me lo presentas en el dilema, pero yo te diría el lector primero, ¿no? Mi padre tenía una biblioteca muy grande, babélica, desordenadísima, ordenada a su modo, pero desordenada en el sentido de ambiciosa, voraz, que acumulaba toda la información, tanto libros, revistas, periódicos. Era un gran papelero y muy acumulativo. Mi papá no desechaba libros o recortes de periódico y tenía un interés insaciable por todo el conocimiento humano. Él se había formado como economista, pero toda su vida fue en realidad un humanista. Y nosotros, que éramos una familia numerosa, veíamos con fascinación la biblioteca de mi padre, porque además de libros y revistas y periódicos, solía ver, así como yo tengo juguetes acá, él tenía muchas fotografías o ceramios, muchas piezas auténticas. Entonces para nosotros era como esas galerías del siglo XVII, XVIII, esa época de la exploración, en la que los grandes palacios y las grandes residencias solían tener un cuarto muy grande que le llamaban Galería de las Maravillas, donde los viajeros les hacían obsequios a la nobleza, entonces se acumulaban todo. Mi padre era muy acumulador. Y yo creo que eso también sirvió de fascinación para nosotros porque podíamos ver un retablo, podíamos entretenernos con un danzante de tijeras, una reproducción o con un libro. Pero además de tener una gran biblioteca, mi padre era un gran lector. Y ese es otro ejemplo que uno recibe, porque no es una biblioteca que sirva para decorar la casa, sino es una biblioteca en uso permanente. Y ver a mi padre abstraído, ensimismado en un libro, siempre despertó en mí la curiosidad de preguntarme qué de fabuloso tenía ese libro que podía producir la fascinación. Probablemente no lo elaboré en ese momento así, pero la fascinación que suministra un juguete para un niño, ¿no? El niño puede estar horas con el juguete y el adulto no le presta mayor atención a eso, pero que un adulto esté frente al libro que no es sino un objeto, en términos estrictamente, digamos, objetivos, el libro es un objeto que cobra vida con la lectura, ¿no? Y cobra una vida mucho más activa con el diálogo con el lector. Entonces ver a mi padre ensimismado en la lectura de un libro, creo que despertó la curiosidad de mis hermanos y mi curiosidad. Entonces empezamos a leer
Y mi padre era, además, tenía muy buen olfato para la lectura y podía más o menos advertir qué tipo de lectura le interesaba a mi hermana o a mi hermano menor o a mí, y nos daba muchos libros. Y empezó a aplicar una especie de plan lector o protoplan lector, porque estoy hablándote de los años 60, y mi padre supeditaba las propinas o los permisos a las evaluaciones que teníamos de lectura. Entonces muy pronto supimos lo que era leer, lo que era la disciplina de la lectura, lo que era no solo el placer de la lectura, sino también la exigencia de la lectura, y todos hemos sido lectores. Y creo que ahí más bien se produce el tránsito de la lectura a la escritura, ¿no? Probablemente cuando encuentras libros que dicen algo con lo que tú disientes, o libros que no dicen lo que tú quisieras decir. Entonces, en esos vacíos o en esos disentimientos nace el deseo de querer escribir. Entonces, probablemente después del lector aparece el profesor, y después del profesor aparece el escritor. Yo diría que es más o menos la secuencia. Clarita, quiero aprovechar para felicitarte por el trabajo que estás cumpliendo de promoción de lectura, pero además por el nombre, porque misión tiene cierto aliento místico y tiene un vínculo muy cercano al término religión. Y yo no sé si sabes que religión etimológicamente significa religare, reunión, reunir a la comunidad o reunir a los hombres. Entonces, que se llame misión lectura le da una voluntad mística y un afán, un propósito de reunir a las personas. El proceso es largo porque es muy diferente a un profesor que tiene un par de horas a la semana con un grupo de estudiantes que pueden pasarla muy bien con el profesor puede ser altamente competente e incluso contagiante, pero si ese alumno luego las 2 horas siguientes y subsiguientes son profesores que no leen, y luego al final de las clases regresa a su casa y es el universo de siempre, la televisión, el papá, no hay un solo libro. Eh, el ambiente debe ser un ambiente propicio, ¿no? En mi casa había libros, el libro no era un objeto extraño, mi padre siempre tenía libros sobre la mesa, en el velador, ¿no? Nosotros teníamos la misma familiaridad que teníamos con el juguete de niños, lo teníamos con el libro, y mi madre leía, mi padre leía, mis hermanos leían, se hablaba no solo de lectura, se hablaba de cine, yo iba al cine con mi padre, íbamos al teatro, entonces hay una especie de atmósfera común que, que hace que los niños vean que la cultura es importante para el crecimiento. Es parte de uno. Y probablemente es la parte más humana que tenemos, ¿no? Porque vamos construyendo una cultura, no solamente a partir del goce de la lectura, sino también del esfuerzo que supone la lectura, ¿no? Y de la disciplina y de la autoexigencia, en fin, ¿no? Entonces, yo entiendo perfectamente esos profesores que se agobian porque no consiguen, sobre todo en la adolescencia, con los chicos, no consiguen lograr ese estímulo, pero es que tienen un mundo adverso donde no hay, yo acabo de venir del norte chico, no hay una sola librería, hay lugares donde venden libros, todos son piratas. Ayer he tenido más de 100 chicos haciendo cola y solo 3 libros originales. Ay, Dios. Entonces, la realidad de nuestro país es adversa. No tienes bibliotecas municipales, regionales, no todos los colegios tienen habilitada una buena biblioteca, o tienen una biblioteca interesante cerrada porque no hay una bibliotecaria o un bibliotecólogo. Eh, Tenemos una industria editorial deficiente, tenemos una cartelera de cine muy pobre, tenemos
teatro muy caro, la mayoría de gente no tiene acceso al teatro, conciertos de música buenos a la muerte de un obispo. Entonces nuestro mundo cultural es desalentador. Esa es la adversidad que presenta nuestro país. Nuestros gobernantes se comportan del modo como tú ves, ¿no? Me dicen corrupto y yo contesto tu mamá, o el periodista me dice mis lágrimas han recorrido el mundo, tus lágrimas no me interesan o no me ayudan, ¿no? Y estamos acostumbrados al engaño, a la hipocresía, a la mentira y a la viveza para conseguir las cosas. No a la sapiencia, no a la probidad, no a la rectitud, que es a lo que te conduce en gran medida a la lectura. La lectura es una incitación, más que una invitación, una incitación a la reflexión, porque te colocas en situación de muchas personas que están en distintas condiciones que tú, pero que tú en calidad de lector, por este pacto que se establece con el texto, uno termina comprometiéndose muchas veces con la historia que está leyendo o con la película que está espectando. Y eso hace que nuestro espíritu se ensanche, ¿no? Y potenciemos nuestra capacidad humana. El panorama es adverso. Así como lo ha relatado usted, es trágico. No exagerado. No, es tal cual. Es lo que vemos, es lo que se siente, es lo que vivimos. Pero, frente a toda esa adversidad, tenemos un desafío. Tenemos un desafío, hay una esperanza y una misión. Entonces, por eso es tan importante que en las escuelas se promueva las bibliotecas, se hable de lectura. Y se hable de lectura, pero también con un concepto más moderno de lectura. Exacto. No solamente la lectura, el contacto de tus anteojos o tu ojo con el texto, porque para empezar casi todos los chicos que están en primaria saben leer, lo cual no supone que comprendan lo que lean. Y por otro lado, saben descifrar, pero no saben desentrañar el sentido de muchas expresiones. Y en esa misión debe comprometerse a todo el personal, ¿no? Es decir, un colegio donde desde el profesor de humanidades o de comunicaciones, pasando por el profesor de matemáticas, y voy a poner como ejemplo último al profesor de educación física, al que yo le tengo un enorme aprecio, porque no sé si alguna vez te conté que me hicieron una entrevista y me preguntaron para usted cuál es el curso básico, fundamental, que no debería eliminarse de ninguna manera de la básica regular. Yo dije educación física y el periodista se rió pensando que se trataba de una broma. Y dije, no, el único artefacto que llevamos a todas partes, que nace con nosotros y que termina con nosotros, es el cuerpo. Si no estamos bien, si no lo cuidamos, si no descansamos, si no hacemos ejercicio, es vivir con cierto malestar, ¿no? Ese tipo de conciencia es conveniente, necesario crear en las escuelas, empezando por el director o la directora hasta el portero. Todos leen, todos comentan los libros, llevar cuentacuentos, ver cine en las escuelas. Ahora es tan fácil tener un proyector, tener un ecran, una pantalla donde pueda proyectar una película, tener actividades de cine. Menciono el cine porque para mí es una herramienta poderosa de enseñanza por las facilidades que tenemos ahora para conseguir películas y porque tenemos un público cautivo que está habituado a consumir cine, pero no está habituado a consumir cine de calidad. Entonces, desde la escuela puede haber una propuesta con una programación interesante de cine, así como la Católica organiza un festival de cine una vez al año y la de Lima lo mismo, a mitad de año, a fin de año. Cada colegio haría muy bien en tener su cineclub, donde se proyecten películas y se comenten, ¿no? Y luego los chicos ir al teatro, luego los chicos ir al museo, porque todo eso significa texto, ¿no?
y todo lo que es texto es susceptible de ser leído. Es verdad. Es toda una problemática, es como usted dice, ¿no? Desde la cabeza que vendría a ser dentro de las escuelas, ¿no? El director, hasta todo el personal administrativo estar involucrado en este proceso. La palabra problemática es precisa, porque la palabra problemática supone la conjunción de muchos problemas, ¿no? Y además es un problema sistémico en el país, porque nos estamos habituando a que así son las cosas. Exactamente. Y así no debe ser, ¿no? O sea, sabemos el panorama. Entonces, creo yo desde el Está punto... sobrediagnosticado Claro, incluso. todos lo sabemos, ¿no? Y es contradictorio, ¿no? Porque sabemos el panorama, pero por otro lado, si usted le pregunta a cualquier ciudadano si es importante leer, le va a decir que sí. Sí. Incluso ese ciudadano probablemente exija a su hijo o a su Que hija que lea. lea y no lee. Exacto. Entonces usted le Entonces, pregunta estamos sobrediagnosticados, conocemos las y medicinas, seguimos pero en ello. desobedecemos la prescripción del médico. Exacto, ¿no? O sea, porque usted le pregunta, es importantísimo, y le pregunta después, ¿y usted lee? Y la respuesta probablemente sea no. Antes leía, te Sí, contestan exacto. para no quedar mal. Exacto. Cuando era chico leía, pero ahora no tengo ¿Qué tiempo. pasó, no? Es lo que a veces cuando trabajo con jóvenes, les digo, ustedes tienen que preguntar en su casa, ¿no? Porque les obligan, dice a leer, pregunten a sus papás, ¿y usted lee? ¿O sus papás leen? Es decir, que no, entonces, ¿cuándo? ¿Por qué? Entonces hay que leer juntos, ¿no? Eso, por ejemplo, está en todas partes. Lo que mencionaba hace un momento también, el acceso a ciertos espacios, ahora que se habla de la lectura como un derecho cultural, no se genera desde los gobiernos regionales, municipales, no tenemos el acceso. Entonces, por eso la escuela, como dice Graciela Montes, es la gran ocasión para la lectura, no es la gran ocasión para trabajar. Pero una lectura, pues, no de yo le doy un libro y hacemos un hermoso plan lector, colocamos títulos y toma, lee. Porque el estudiante, habrá estudiantes que sí, que están formados, ¿no? Que están formados y lo van a leer, lo van a comprender, va a ser toda una experiencia. Pero aquellos que no, que son la gran mayoría, necesita un proceso de mediación, ¿no? Del docente, que todo docente está llamado a ser maestro de lengua, a ser lector y trabajar, ¿no? O sea, para eso se trabaja. Pero también hay un detalle. Cuando a veces vamos a las escuelas, pues solamente dice la lectura, docente de comunicación. Error. ¿Cómo trabajar eso, maestro? Quería primero poner en orden el tema anterior, ¿no? El problema de la lectura nace antes de que el libro llegue a la mano. Es decir, debemos preguntarnos, ¿hay acceso al libro? Entonces, todos los estudiantes tienen oportunidad de llegar al libro, uno. Dos, ¿hay disponibilidad de libros? Segundo problema. Tercero, ¿tenemos maestros capaces de guiar la lectura? Cuatro, ¿hay espacios apropiados para la lectura? Muy escasos. Entonces, cuando hablamos del problema de la lectura, tenemos que tener en cuenta la accesibilidad, la disponibilidad, la posibilidad de tener un orientador o un guía y los espacios pertinentes. Y por otro lado, los estímulos que debiera ofrecer un sistema, una sociedad, ¿no? Que leer sea importante. Yo he estado hace unas cuantas semanas en Alemania y las casetas telefónicas que ya no se usan se han convertido en puntos de acopio de libros. La gente saca sus libros que ya no los quiere, los deja en la caseta. El que quiere se lleva el libro. Si quieres te llevas ese y dejas dos o dejas uno o no dejas ninguno. Pero las casetas de libros son lugares donde uno encuentra libros. Cuando estaba en la peor crisis argentina, que en realidad no sé cuál de todas sus crisis es la peor, empezó a ser una costumbre salir los domingos o los fines de semana a los parques, un espacio público que acá ha dejado de ser un espacio público en algunos distritos, y salían, ponían un tejido en el suelo y ponían los libros de los que se querían deshacer. Y era una actividad mercantilista, no, era un trueque, como decían nuestros antepasados, intercambiaban libros, o intercambiaban libros por discos. Claro, son sociedades donde la cultura tiene una importancia y donde se ha descubierto que permite al ser humano la lectura. ¿Qué hace en ti
¿Qué te transforma la lectura que hace que la sociedad y el gobierno apueste para que tú lees? Porque eso va a garantizar una sociedad bastante más digna, bastante más justa, más equitativa, mucho más tolerante, donde reinen ciertos modales, ciertas formas democráticas, ciertas formas de respeto. Uno en los países del primer mundo casi no ve policías en las calles, porque hay tal nivel hay una señalética, señales por todos lados, y la gente sabe que basta con esa información, porque todo está tan normado que basta con esa información para que ciñas tu comportamiento a eso. Aparece el policía en caso extremo, ¿no? Pero acá nadie respeta la línea de cebra, pocos respetan el semáforo, salvo que haya un policía, ¿no? Entonces carecemos de lo que Freud llamaba el superyo, o sea, un controlador que sea capaz, como una especie de sereno, que sea capaz de ajustar tu comportamiento, ¿no? Entonces, el comportamiento nuestro, además de ser informal, es medio salvaje en muchas ocasiones. Y creo que una de las razones es por la que no leemos. Es una gran razón, la verdad. Pero todo lo que usted ha mencionado en la accesibilidad de tiempo justamente son los elementos importantes para formar lectores. Se requiere todos los elementos para formarlos. Entonces, como le decía, ¿no? Dejar la responsabilidad de esa formación de lectores a solo el maestro de comunicación, pues es un gran error. Todos se tienen que involucrar, el maestro, el padre. Empezando por el director. Exacto. Y comprometer a los padres de familia, sin duda, ¿no? Y que el padre de familia sepa que es importante comprar un libro y no quejarse del precio del libro porque más le cuestan 2 botellas de cerveza. Ese es casi un lugar común, pero es verdad eso, ¿no? Hay otras prioridades y a la cultura no la tienen como una prioridad. En absoluto. Entonces, por eso es importante también, desde el director, como usted dice, para que trabaje en su escuela, el acceso a libros en una buena biblioteca. Una buena biblioteca. Y una buena biblioteca que sea no solo un depósito de libro viejo, sino un libro vivo, con una persona que conozca de actividades de estímulos para la lectura, porque hasta donde yo he visto, no hace muchos años, al profesor que había que cubrir sus horas, le asignaban a la biblioteca y él no sabía de libros. Ser un bibliotecólogo supone mucho más que saber fichar un libro o que ser un custodio de los libros. Es una persona que sabe mantener viva ese espacio de magia, ¿no? De humanidad que es una biblioteca, ¿no? Actividades, cuentacuentos, lecturas de cuentos, concursos, en fin, hay una múltiples actividades. Desde la biblioteca, pero como usted dice, si es que la persona que orienta esa biblioteca está capacitada para hacer esas actividades, sí. ¿No? Es interesante, porque a veces la bibliotecaria le dicen, no, pero si no haces nada, y ya es otra cosa. Capacitada, ¿no? Y estimulada, ¿no? Porque no es ser bibliotecólogo o ser bibliotecóloga no es en nuestro medio un oficio demasiado prestigiado, ¿no? También necesitamos prestigiar, porque prestigiar es valorar y valorar es darle seguridad, así como el profesor está ahora arrinconado entre las autoridades del colegio y los padres de familia, cada vez más carentes de actuar, de no tener criterios propios, de estar cada vez más burocratizados, en fin. También la tarea del profesor se está robotizando muchísimo. Es verdad. Justamente, bueno, usted también dentro de sus facetas, usted tiene una faceta de investigador.
Ujú. Usted investiga mucho. En uno de sus libros yo leí una frase que me agradó y que suelo compartirla cuando nos invitan a escuelas, vamos a talleres, suelo compartirla porque no he traído ahorita el párrafo, pero hay una frase que dice que leer es un acto de resistencia, que los profesores debemos entender que leer no es solamente algo para llenarnos culturalmente, sino que es un acto de resistencia, ¿no?, humana contra la bestialidad de la sociedad. Era más o menos en ese sentido. Mira, sí, suscribo esa frase, ¿no? Nosotros hemos vivido 20 años de violencia social, política. Es una herida grande que ha quedado en la historia del Perú y hemos enfrentado salvajismo con salvajismo, ¿no? Eh, yo creo que la lectura, además de ser una resistencia humana, es una resistencia humana pacífica, ¿no? Por encima de la reacción bestial, brutal, está la comprensión, la tolerancia, la paciencia, que son virtudes, gran palabra olvidada hoy, que son virtudes que debieran ser reivindicadas, ¿no? Un hombre que lee, por lo general, tiene una visión un poco más contemplativa y mucho más comprensiva de la vida humana y de la vida social. El fenómeno de la violencia política que vivió el Perú incluso tiene una explicación, ¿no? No es casual que el 70% de sus víctimas fueran los sectores más pobres y menos educados, menos letrados, ¿no? Los olvidados. Tampoco es casual que un movimiento bestial como Sendero surgiera en una universidad y precisamente en la escuela, en la facultad de filosofía. O sea, ahí hay una ecuación que habría que repensar. Frente a eso del acto de leer, si bien es cierto, la lectura se contagia, entusiasma desde la casa, a veces desde la escuela nos toca ser referentes literarios, referentes lectores a nuestros estudiantes. Mira, la lectura no nace con el ser humano. No, se aprende. Con el ser humano, nuestro cerebro está preprogramado para hablar y aprendemos por imitación, pero no leemos por imitación, salvo en casos raros, y nos cuesta aprender a leer. De modo que esa sí es una construcción cultural que cuesta años. A los 6 o 7 años recién los chicos aprenden a leer. De modo que es una tarea difícil y con lo que estamos conversando ahora, la cuesta en el país es muy empinada. Exacto. Y frente a ello, una persona que se quiere iniciar en este proceso, porque bien, no tuve acceso a los libros, no pude en su momento de repente disfrutar, pero ahora que soy adulto y quiero involucrarme en este proceso, usted desde su experiencia como profesor, como escritor, ¿qué libros, acá viene la parte de las recomendaciones, qué libro podría, o qué novela, qué obra, qué cuento considera usted que podría ayudarnos en seguirle? Porque hay que seguir un gustito, ¿no? Una vez que empiezo, es como que podemos seguir autoformándonos nosotros. Voy a repetir el caso del cine, ¿no? Si nosotros prestáramos atención a los primeros minutos y a los últimos minutos de una película, muchas veces creemos que la película empieza cuando empieza la acción. Las películas empiezan con los créditos. Si prestamos atención a esos créditos, advertiríamos que muchas de las películas son adaptaciones o están inspiradas en un cuento, en una novela. Anoche mismo he visto, sin ningún anuncio de un streaming, sin ningún anuncio, sino ya transcurrido 15 o 20 minutos de película, me entero que está basado en un cuento de Murakami, por ejemplo, ¿no? El cine es una herramienta muy poderosa. Saber seleccionar algunas películas que pueden llevar a la lectura de un libro o al conocimiento de un autor, ¿no? Luego están los intereses del lector, ¿no? En los años 30, 40 hubo un fenómeno bien interesante en Francia con un pedagogo que se llamó Célestin Freinet. Él sugirió que era muy importante tener una biblioteca, tener una imprenta
una imprenta en el colegio. Cuando yo trabajé en los Reyes Rojos teníamos un mimeógrafo, que la convertimos en el departamento de impresiones, ese pedacito donde hacíamos los trabajos de impresiones, y hacíamos libros a mimeógrafo, de los cuentos que producían los chicos o de los, ¿no? O los profesores también escribíamos. Entonces empezamos prácticamente de cero, con cuentos muy sencillos, o sacamos una revistita mimeógrafo de 8 páginas que se llamaba Sábado Chico, que salía los viernes, donde había comentarios de cine, de fútbol, ¿no? De temas que podían interesarle a los chicos y que era consumido casi con ansiedad por los chicos, ¿no? Porque eran actividades que ocurrían y a veces pequeñas incidencias del colegio, actividades que ocurrían en el colegio, como una forma de iniciar en la lectura. Y Freinet, este pedagogo que postula la instauración de la imprenta en el colegio, y lo hace en una escuela popular. Por cierto, hay una película francesa de culto, que es una película, me parece que del año 49, 1949, que se llama algo así como La Escuela Iluminada o La Escuela Alucinada, ¿no? Una película extraña, rara, pero es interesante porque un profesor llega a un pueblo, casi ningún chico lee, pero todos tienen parientes, sus padres, sus tíos, tienen oficios diversos y muy humildes. Son carpinteros, pescadores, ¿no? O labran la tierra, en fin. Entonces el profesor los estimula para que investiguen los oficios de sus padres o tíos o parientes o abuelos. Uno es un fotógrafo ambulante, el otro es un trabajador del campo, en fin. Entonces, esos chicos investigan, entrevistan y luego esa entrevista lo convierten en un texto escrito o lo convierten en una historia, lo imprimían y circulaba por el pueblo, ¿no? Donde a duras penas llegaba un periódico. Entonces, los adultos empezaban a leer y a darse cuenta que los hijos se involucraban seriamente en el trabajo de investigación. ¿Qué estás tocando ahí? No estás tocando probablemente la fibra literaria, pero estás tocando la lectura, que es un primer peldaño en un lugar así. Yo no tengo ninguna aversión o rechazo a que uno lea cualquier tema. Si a alguien le interesa el tema de la ecología o del cine o las modas o la música y lee sobre eso, enhorabuena. El plan lector fue diseñado para que el chico tuviera cierta libertad de elección, que es distinto al curso, a la materia de comunicaciones o de literatura, donde se aprende la historiografía literaria, se aprenden ciertas corrientes, se conocen a ciertos autores, pero debería recuperarse cierta libertad en el plan lector. Yo proponía, alguna vez lo he repetido y creo que lo he escrito, ¿por qué no se conforman comités hacia el final del año? Digamos, tú, Clarita, has tenido a tu cargo 4º grado y has tenido alumnos que han destacado por su interés a la lectura, 3 o 4. Conformas un comité en el que estás tú formando parte con esos 3 o 4 chicos, y ese comité de la profesora con esos chicos elaboran el plan lector del próximo año para ese 4º grado que están dejando. Y luego en las clases a veces tiene mayor efecto las palabras que puede decir un chico de secundaria que las que puede decir un profesor de manera cotidiana. Entonces, ¿te imaginas tú, así como hablamos de misión, te imaginas pequeñas brigadas o cruzadas de chicos de 4º y 5º de media, lectores, que bajan a 3º de secundaria, 2º de secundaria o primaria, y diciendo en su propio lenguaje: chicos, he leído un libro que es muy chévere, que trata de esto, de esto. O sea, el propio chico, que es casi el par, ¿no? Un chico de 1º de media que está en sus 12 o 13 años y un chico de 3º o 4º que está en sus 15 o 16, te viene a contar una película, ¿no?
es probable que despierte más interés que la palabra autorizada del adulto, ¿no? Entonces, yo creo que se requieren formas de promoción también un poco más ingeniosas que comprometa al propio estudiante y a toda la comunidad escolar. Y abrir el espectro de los intereses de la lectura, ¿no? No solamente importa la gran literatura, es decir, no porque lees a Cervantes o a Aristóteles o San Agustín o a Rabelais eres un sabio. Probablemente puedes leer un libro sobre un tenista, te gusta el tenis y lees sobre Federer, o te gusta el fútbol y lees la biografía de Cristiano Ronaldo, o te gusta el cine y te interesa el neorrealismo italiano y vas por esa corriente, qué pasó en la Italia de la posguerra y cómo se hace ese primer cine sin actores profesionales, con la luz natural, ya no existe el set, todo se filma en las calles. O sea, es un conocimiento que enriquece a la persona. Entonces, abrir ese espectro a temas que normalmente la escuela arbitrariamente ha cerrado sus puertas. Vargas Llosa, que cubrió el Mundial del 82 en condición de reportero para El País, publicaba el artículo allá y se reproducía en el comercio acá. Él recomienda a los profesores de literatura que los días lunes vayan cargados de suplementos. Él está pensando, por supuesto, en España y en los medios de prensa españoles. Parece que hace unos 30 o 40 años atrás había muy buen periodismo deportivo. Decía, ¿por qué no van con periódicos y leen, ¿no? Y leen los comentarios de los partidos? Porque en España está muy diferenciado quienes están a favor del Barça, un grueso de aficionados, y quienes están a favor del Real Madrid. Entonces, digamos, el fin de semana, que es un clásico, se enfrentaron Barça y Real Madrid, entonces llevo y leo una crónica de un periódico oficial del Barça y de un periódico oficial del Real Madrid. Y permito confrontar estilos, puntos de vista, visiones, o sea, lo que normalmente llamamos la subjetividad de la literatura. Sería lindo, por ejemplo, uno de mis intereses en el cine, además de seguir la pista actores, directores, directoras, o corrientes a veces, o géneros como ahora lo que se llama el cine independiente, en fin, también le sigo la huella a ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, me interesa mucho la imagen del escritor o la imagen del maestro en el cine. ¿Cómo representa el cine al maestro? A veces de una manera idílica, romantizada, y a veces de una manera real. Desde luego que yo prefiero esta segunda forma, ¿no? Claro, muy interesante. Sí, seguimos tomando nota. ¿Y algunas películas que nos pueda recomendar ya que abordamos el tema de las películas? Bueno, una película que tuvo muchísimo éxito desde Al Maestro con Cariño, que es una película que conviene ver. A muchos les gusta, a mí no me gusta tanto, pero es una película interesante, La Sociedad de los Poetas Muertos. Half Nelson con Ryan Gosling, es una gran película. Tengo una relación larga de películas en este momento. En este momento no recuerdo, pero tengo una relación larga de películas. Por ejemplo, El Evangelio según Mateo, que es una visión del magisterio de Cristo con los apóstoles, ¿no? Una película de Pasolini. El Ángel Azul, una película antigua con Betty Davis, sobre la historia. Es una película desgarradora porque es la historia de un profesor sumamente estricto que pierde la cabeza por amor. Esas películas donde muestran la vulnerabilidad del profesor, porque el profesor, que siendo un oficio tan humilde, está revestido de una gran vanidad porque el profesor quiere, por ejemplo, tú quieres que tus alumnos sean lectores, queremos que nuestros alumnos sean lo más parecido a un ideal que tenemos nosotros de alumno en la cabeza. Al final es casi una entelequia porque nos enamoramos de ciertas ideas. Somos como pigmaliones que estamos esculpiendo
¿no? Estamos esculpiendo una escultura y en realidad es una labor divina. Estamos asumiendo de alguna manera, ¿no?, esa labor divina, estamos reemplazando a Dios en ese trono de creador, ¿no? Y tenemos ensoñaciones de cómo sería el mundo o el país con la lectura. Hay mucho de ensueño, de ilusión en eso. Y afortunadamente lo hay, porque si no, no estaríamos tenazmente persiguiendo, por lo menos alcanzarnos a ese ideal. Por eso es bueno ver las películas sobre profesores vulnerables, porque también es conveniente recordar, y vuelvo a Freud, que nuestra tarea es una tarea que siempre quedará inconclusa. Él decía, las dos grandes tareas más dignas en términos de trabajo son la medicina y el profesorado, porque ni uno ni otro estará completamente satisfecho de la labor que hizo. Siempre creerá que pudo haber hecho un poco más, ¿no? Es una tarea marcada por el inconformismo. Termina un año, termina satisfecho, pero ya está planeando qué corregir de lo que hubo que corregir para el próximo año. Cosa que no creo que interese a cualquier funcionario. Ahora que vengo de provincias veo, es un poco desalentador porque encuentras profesores con un nivel muy precario, pero por otro lado es alentador ver la cantidad de cosas que tenemos todavía por hacer en provincias. Y es alentador saber también la ansiedad, el deseo y el interés que existe de parte de los docentes. Entonces ahí hay un gran vacío que el Estado no está cubriendo. Lamentablemente. Son, digamos, proyectos aislados, somos personas que queremos realmente, ¿no? Que uno valora su profesión, nos gusta enseñar, nos gusta aprender de los estudiantes, aprender o capacitarse. Y saber que enseñar es aprender. Exacto. O sea, aprendemos tanto enseñando. Nunca terminas, pues, ¿no? O sea, cuando uno está en la carrera docente, sí, sabe que nunca se termina de aprender, el aprendizaje continúa cada vez más. Y eso es un amor loco. Sí. De la docencia es un amor loco. Tienes que ser un apasionado de la educación realmente para continuar en esta lucha, porque es una lucha contra todo. O sea, y a veces casi un enajenado de pensar que entras al aula a dar lo mejor de ti, de algo que estás convencida que es valiosa o valioso, pero a la vuelta de la esquina ni los papás confían en el trabajo de los docentes. La figura emblemática del gran lector no es sino un enajenado, que es el Quijote. El Quijote, Cervantes dice literalmente, se le secó el seso de tanto leer, ¿no? Sí, y la familia empieza a considerar que el libro es un objeto peligroso y primero tapian la casa y luego incineran los libros del Quijote, ¿no? Entonces ya Cervantes está advirtiendo lo perverso que puede significar tener un libro en las manos. Y no solo eso, sino la conquista del Perú se produce gracias en gran medida a la reacción que tiene Atahualpa frente a Hombre Viario. O sea, mira el poder del libro. Bien decía algún clásico, el plomo de la imprenta es más peligroso que el plomo de las balas. Porque antes se fabricaban los lingotes, eran los tipos móviles en plomo, fabricados en plomo. Entonces el plomo de la imprenta es más peligroso que el plomo de las balas, porque tú puedes vencer una batalla, pero no convencer. En cambio el plomo de la imprenta convence. ¿Será por eso que nos mantienen alejados de todo ello, ¿no? Bueno, el Índex, el famoso Índex, este listado de libros prohibidos, que funcionó de manera muy dura desde el desde el medioevo, pero fue muy fuerte acá con la conquista a partir del siglo XVI, funcionó hasta entrados ya a la segunda mitad del siglo XX. Recién fue derogado por un papa en 1600 y pico, ¿no?
tampoco hay que alegrarnos mucho de eso, porque en este momento que estamos conversando hay colegios que censuran algunos libros y algunos autores Se y sigue algunos censurando. temas. Temas, libros, autores Ujú. también. Es Yo sé Continúa que eso. pertenezco a alguno de esos listados. En algún listado debe estar usted. Sí. O algunos Se busca. pues, así, maestra. Entonces, continuando con lo que le decía, ¿no? Cuando nosotros queremos acercarnos a la lectura, pero ya desde adultos, digamos, ¿no? Desde mi formación, o sea, sé que es importante leer, quiero leer, no he tenido de repente el bagaje, ¿no? El contexto adecuado, pero como usted dice, ¿no? Buscar los intereses y no necesariamente acercarnos al objeto del libro, sino podemos hacerlo a través de otro tipo de lecturas, ¿no? Como el cine, que usted O menciona. la conversación La a conversación. veces. Es importante conversar Sí, y desde ahí parte muchas veces la sí. lectura. Eso es, me parece sumamente Bueno, interesante. Sócrates, que no escribió, su manera de enseñar era a través de la mayéutica, o sea, este sistema socrático de la conversación. Yo converso haciéndome un poco el tontolín, pregunto y pregunto y pregunto, como hacen los niños. El gran conocimiento y el gran vocabulario que adquieren los niños de alguna manera centellante en los primeros 5 o 6 años, que les permite tener un gran vocabulario muy amplio, que luego lo van a perder en la adolescencia, y un gran conocimiento, es sobre la base de lo que escuchan y de lo que conversan, ¿no? De lo que preguntan. Esos por qué es, como letanía de los chicos, son, el resultado es puro aprendizaje. claro, es su forma de recibir información, de Y lo aprender. registran y lo recuerdan más que los adultos. Pero justamente eso también trabajamos cuando trabajo también a veces con padres de familia, a veces misión de lectura va con padres de familia, y justamente por ahí partimos. Que el papá de repente no está leyendo, ¿no? Yo no leo, pero usted conversa. O sea, y conversar pues no es llenarlo de preguntas cuando vienen del colegio, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Qué tal te fue? Bien, y se acabó. ¿Qué hiciste? Nada, y se acabó. O sea, entonces, Además, el chico sabe qué responder para terminar la claro, conversación. entonces es buscar otras, o sea, realmente es conversar, no es Así es. dialogar, hacer preguntas un poco más interesantes, Así ¿no? es. De repente, ¿y qué fue lo más divertido que te pasó hoy día? Como las preguntas en los exámenes y las pruebas, ¿no? Que son También. las preguntas consabidas de siempre que el alumno está capaz de contestar sin haber leído un libro, ¿no? A eso vamos, ¿no? Entonces los papás, ese es Maestro, hemos abordado diferentes facetas. Y he aprovechado para ponerme una chompa. Sí, maestro. Faceta como profesor, las recomendaciones que nos ha dado, la faceta como lector que nos interesa tanto. Solo sugerencias. Claro que sí, sugerencias y todas muy prácticas y bastante aplicables. Y como lector, que es lo que nos interesa abordar acá en Misión Lectura, ¿no? Reconocernos como lectores. Y ahora pues nos gustaría que nos hable un poquito de la faceta de escritor, pero específicamente en... Usted tiene una trayectoria amplia de libros, desde literatura infantil, juvenil, hasta investigación, para docentes también, ¿no? Sus libros. Entonces, ¿cuál de sus libros le tiene más cariño, un cariño especial, por X razones, ¿no? Sea porque le agrada mucho esa temática abordar, o de repente porque le costó mucho más trabajo de, ¿no? de concretar? Eso nos gustaría que comparta con nuestros amigos. Me gustaría apuntar que cuando yo empecé a escribir me interesaba casi exclusivamente la poesía y soñaba con ser un poeta. Y luego mudé eso por convertirme en un periodista político, radical, influyente, ¿no? Terminé dejando ambos géneros y empecé a publicar mucha literatura infantil gracias a la docencia. Y le tengo cariño de los libros infantiles, probablemente Florentino el Guardador de Secretos. De los libros juveniles, creo que el libro que me costó más trabajo y con el que me jugué el pellejo por las dificultades que tuve que enfrentar para hacerlo, Navajas en el Paladar. De los libros ensayísticos y con cierto viraje hacia la novela,
yo diría Un placer ausente. Y de mis libros de poemas, Territorio es un libro que aprecio mucho, creo que es el libro que mejor me retrata. Y de los trabajos académicos, estrictamente académicos, creo que mi mayor contribución ha sido el libro Paisaje de la Mañana, ¿no? Digamos, son los libros que les tengo en ese momento mayor aprecio. Gracias, profesor, por las recomendaciones. Ahora, hace poco se ha presentado su libro Gimnasium, rutina completa. Rutina completa. Cuéntanos un poquito de Gimnasium. Bueno, yo sufrí hace 2 años un desprendimiento de retina que me apartó de las canchas. Yo quería seguir jugando hasta los 90 años. Y producto de este accidente, de este desprendimiento de retina, tuve que dejar durante 6 meses de hacer deporte. Y para mí la práctica del deporte es una práctica cotidiana. Entonces estaba muy impotente, muy rabioso, con la incertidumbre si iba a hacer deporte o no. Y me la desquité escribiendo algunos poemas sobre el deporte. Y descubrí que, salvo el gran clásico Píndaro, que escribía las hazañas de los atletas griegos en las Olimpiadas, no hay mucha literatura poética vinculada al fútbol, ¿no? Hay poemas dispersos, muchos han escrito, Alberti, Blanca Varela, han escrito ocasionalmente algunos poemas referidos al fútbol, al tenis o al box, ¿no? El box sí ha producido mucha narrativa, pero un libro que estuviese dedicado a homenajear el deporte de los puños o el deporte del levantamiento de pesas o del fútbol, que son las disciplinas que a mí me gustan más, empecé a escribir con impotencia, con rabia, pero con la ilusión de que en algún momento lo iba a leer. Entonces publiqué un manojo de libros de poemas que titulé Gymnasium, que dicho sea de paso era el nombre que tenían ante los colegios, que era el lugar de ocio, donde uno se entretenía leyendo o conversando, que eran formas de aprendizaje, ¿no? O sea, Gymnasium para mí es la concepción también del lugar donde uno estudia, aprende, conversa. Y me quedó energía como para seguir dándole a algunos poemas como Quien golpea en el saco 1-2, y produje algunos poemas más. Entonces este libro que he presentado es no la continuación, sino he añadido a los 20 poemas que tenía la plaqueta inicial, he añadido 20 poemas más, y el libro está conformado por 3 partes: entrenamiento, fatiga y reposo, que es parte de todo trabajo de entrenamiento. Luego me he dado cuenta que falta una cuarta parte, que es el sustento, la alimentación. Entonces estimo que con suerte en un par de años estaré publicando una versión aumentada de este libro de 40 poemas, tal vez con 60, y ya puedo certificar que con eso sí cierro el libro Gimnasio, ¿no? Ya me voy a otro terreno. De la primera edición de Gymnasium, el poema inaugural que se titula Instrucción Pública. No soy propiamente un atleta ni un filósofo, pero tengo una notoria afición por la gimnasia que me lleva a andar desnudo por la plaza entre mercaderes y funcionarios. En ocasiones me reúno con poetas en los pórticos o con maestras en las salas de baño, en medio del vapor que alivia sus dolencias. Ni indecentes ni descorteses, son amables y frugales a la hora de discernir asuntos del alma o ejercicios en las artes del pugilato, de la lectura y del juego de pelota. También solemos embadurnarnos el cuerpo con esencias perfumadas y aceites de oliva, y rara vez perdemos tiempo escuchando a los sofistas o distrayendo la mirada hacia algún efebo. Voy a leer
de este antiguo libro de fines de los 80, como para cerrar esta visita, un poema que se titula Autorretrato. O esbozo del final, mejor. Esbozo del final. Cierra la boca y refrénate. Aquí acaba la tierra, casi odiada, y el mar de la arenilla a tus espaldas trae al menos el rumor de las cosas secas que remueve y altera. Pero no escuchas la corriente. Esas aguas vararon un león marino, hinchado y hace días, y un grupo de muchachos descalzos, arremangados hasta las rodillas, rodeó ese cuerpo como embadurnado de cerazo y a punto de estallar. Con un palo afondaban el pellejo que cedía, tan espeso, y agrietaba aún más. Imagina el bullicio, reunidos, procurando moverlo. Tú quedas entera, cual si nada sucede. Sobrevives a toda sensación y a la grava caliente donde pesó esa mole estriada con la boca entreabierta y disuelta su lengua. Ahora está sepultado en la noche al borde de la tierra. Muchas gracias. Agradecemos infinitamente. Yo te agradezco también porque ha estadía sido por acá. una entrevista desafiante. Para nosotros también. En nombre de Misión Lectura, muchísimas gracias. Gracias a Y todas bueno, y a todos. es interesante contarles también a los amigos que cuando Misión Lectura tiene un eje, que todavía estamos encaminados, como le comentaba anteriormente, ¿no? De nuestra biblioteca de Misión Lectura. Y cuando yo le conté a usted el proyecto hace ya 4 años, cuando estábamos en la maestría, le contaba de la biblioteca que quería trabajar y usted me hizo llegar unos libros, una donación de libros. Entonces ahí tengo todavía el paquetito que dice para Clarita, porque no, me acuerdo que estábamos en 2019, inicio de 20, antes de la pandemia, por esa época, y son los primeros libros que forman parte de nuestra biblioteca. Por eso que siempre decimos que es el padrino cultural. Muchas gracias. Entonces, por esa razón, nos tenemos mucha estima. Asumo ese padrinazgo con el mayor gusto. Y nosotros, pues, encantados de haber conversado con usted el día de hoy. De igual manera, Muchísimas Clara. gracias. Gracias.